Esta 10ª clase teórica pone fin a una serie de clases dedicadas a revisar la historia de la epistemología del siglo XX. Por tanto, hoy se termina de cerrar el PES, colocando más o menos todas las grandes escuelas o corrientes que constituyeron el campo de la epistemología en el siglo XX, al menos en la aproximación que hemos llamado anglosajona o anglosajonizante, la llevada adelante en el ambiente académico de los Estados Unidos e Inglaterra y sus seguidores en el resto del planeta. Por tanto, queda fuera del PES y de esta historización aquellas corrientes que podemos llamar de epistemología continental europea, que de alguna forma no son cubiertas en cursos introductorios tradicionales de epistemología. La última clase histórica, que completa el panorama de revisión histórica de la epistemología, tiene que ver con lo que se ha dado a llamar concepción semántica de las teorías científicas, que es una forma sofisticada, reciente, con cierta vigencia aún en el panorama internacional, de conceptualizar teorías y modelos desde una perspectiva semántico-pragmática, superadora de la mirada analítica dura y enriquecida por algunos aportes de la perspectiva más sociocrítica e histórica. Nos ubicamos nuevamente en el mapa completo, en el PES, en el último cuarto del siglo XX y algo del XXI, ya después del impasse pericuniano, cuando se estabilizan los tres estilos, sabores o colores de epistemología que conviven con más o menos tensión en nuestros tiempos, para enfocarnos ahora entonces en una forma de semanticismo, una corriente, una línea de trabajo perteneciente a la familia semanticista, que tiene gravitación aún en el ambiente académico, se puede decir que continúa hasta la actualidad, aunque probablemente no sea la escuela más actual dentro de la familia semanticista. Esta mirada semanticista relativamente reciente, de los últimos 40 años o así, por supuesto tiene una larga historia de gestación de otras formas de semanticismo, o de aproximación más estructural y modelística, que revisamos brevemente en clases anteriores, y que corresponden de nuevo a una centrifugación desde el cuerpo del PES, desde el eje principal de carácter positivista. Acá transformo esta línea sólida en una línea punteada para transmitir la idea de que en realidad esta alternativa plausible, este programa alternativo de epistemología, existe efectivamente desde los tempranos años 50, en paralelo a la nueva filosofía de la ciencia, pero sin embargo fue siempre periférico o poco considerado en la producción epistemológica internacional hasta probablemente fines de los 70, principios de los años 80, donde empieza a tomar visibilidad, entidad y carácter, por una multitud de razones, entre ellas la transformación profunda de la actividad científica en el último cuarto del siglo XX, una aceleración de esta Big Science y tecnociencia, y también la natural sintonía de estas nuevas concepciones más modelísticas con logros o hallazgos, puntos de adelantamiento de algunas otras disciplinas afines del campo del conocimiento y la cognición. Por tanto, estamos hablando ahora de situarnos en una forma de semanticismo reciente, estabilizada a mediados de los años 80 y con visibilidad en esa década, sin por ello desconocer u olvidar que tiene una larga serie de antecedentes que revisamos en clases anteriores. Desde 1950 esta amplia familia semanticista tenía primero el programa estructuralista muy desarrollado y actualmente vigente todavía, en su versión esta primigenia protoestructuralista, van la letra, de Patrick Sapes, después en la versión súper sofisticada y formalista, muy desarrollada, de Joe Sneed en los Estados Unidos, y por último una versión aún más sofisticada, expandida y ampliada en su campo de aplicación a otras teorizaciones, que se desarrolla en Europa, sobre todo en la Europa de habla alemana, con personajes tales como Balzer, Stegmiller y Mogens. Después teníamos la perspectiva semántica modelo-teórica, que se empieza a madurar en los años 70 y 80, deshaciéndose el análisis de las teorías más tradicionales y mirando ya los modelos y sus familias,
aparece un compromiso más grande, más abierto, más explícito con la concepción semántica o semántico-pragmática de lo que es una teoría y un modelo. En el borde, con un enfoque más representacional, que examina más a fondo la idea de las teorías y modelos como representaciones del mundo, con todo lo que ello implica, con la oleada de naturalización cognitiva y con el borde con otras disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, en algún caso con un completo giro cognitivo de adecuación de estas formulaciones metateóricas o epistemológicas a las condiciones de borde o de contorno de otras disciplinas más duras, aplicadas a la cognición, al conocimiento, al aprendizaje, al saber, al cerebro. Y por último se va decantando una auténtica visión basada en modelos, que se deshace de la noción de teoría, la encuentra anticuada o pesada y torpe, y que simplemente necesita o requiere de la idea de modelo para fabricar metateorizaciones robustas que recojan la práctica científica real en la Big Science o tecnociencia del último cuarto del siglo XX. Aparece entonces a lo largo de esta familia semanticista tan amplia, de 70 años de actividad, una creciente desplazamiento del interés epistemológico de las teorías de los modelos, como vamos a ver ahora en un rato, en un par de diapositivas, recolocándose al modelo científico, al modelo teórico, como la unidad estructural y funcional a ser estudiada en el análisis epistemológico riguroso. Y probablemente tenemos en esta misma aleta del pescado, en esta misma línea, en este mismo estilo epistemológico semanticista, concepciones que podríamos llamar modelísticas y mediacionales, muy sofisticadas, atendiendo a relaciones complejas entre ciencia y tecnología, y a los desarrollos más actuales de la física y otras disciplinas del campo de las ciencias naturales, que no entran en el PES por falta de distancia histórica, todavía son muy incipientes y recientes, su relación con las concepciones semánticas más tradicionales es compleja, y no podemos entonces todavía elaborar una clase formal sobre ellas. Por tanto, queda nada más esta idea, esta anotación de que lo último y más reciente de la familia semanticista probablemente ya no es la concepción semántica de las teorías científicas, sino algo más nuevo y más comprometido con los modelos y lo cognitivo, que está todavía ganando terreno en la disciplina epistemología actual. Subrayo aquí entonces la perspectiva semántica y modelo teórica, y en particular en su formulación llamada concepción semántica de las teorías científicas, que es lo que va a ser el foco de esta última clase histórica. Entonces nos vamos a situar en el periodo de 1980 a 2010, cuando ya el estructuralismo ha avanzado mucho y ha dejado el terreno preparado para concepciones más abiertas hacia lo representacional, cognitivo y modelístico, y en ese caldo de cultivo, en el seno de esa encrucijada, va a nacer esta concepción semántica de las teorías científicas, heredera, por supuesto, y deudora de muchas cosas de estructuralismo, pero tratando de desmarcarse de él, buscando formulaciones menos formalistas para la reconstrucción de teorías, y deshaciéndose a poco de la noción de teoría y moviéndose más hacia el uso de la noción de modelo. El punto final aparece en 2010, por esto que acababa de decir, de la falta de distancia histórica, para evaluar si estas concepciones más modelísticas y mediacionales de los modelos, o de las teorías, son solo sofisticaciones y matices de la concepción semántica dominante, o son formas de semanticismo más nuevas y distintas que ganan adeptos y visibilidad en la comunidad epistemológica actual. Entonces estamos de nuevo en el mapa, en este cono que se abre. Se trata de una línea, un programa, un estilo progresivo, todavía está muy activo y se sigue ampliando, y por supuesto en relación con los otros dos estilos del PES, el analítico y el historicista o sociocrítico. No vamos a tratar mucho en las relaciones con los otros dos estilos, simplemente anotar que la relación con la filosofía, la vuelta a la eticidad, la filosofía de la ciencia neoanalítica, es directa por el uso de formalismos para capturar lo más central e interesante de la naturaleza y dinámica de las teorías y modelos, y que la relación con el eje historicista, sociocrítico contextualista, por un lado aporta elucidaciones interesantes y sutiles, más lingüísticas, más pragmáticas, más retóricas y más semánticas sobre lo que son teorías y modelos en su uso, en la práctica, en la acción, y por otro lado una atención al contexto
que si bien no es descarada y abiertamente externalista, es más amplia que en el caso de la versión tradicional positivista o neopositivista de reconstrucción de las teorías. La concepción semántica de las teorías científicas está, por supuesto, dialogando con una concepción heredada de lo que son las teorías científicas. Una concepción general de la epistemología basada en teorías y una concepción sintacticista, enunciativa de las teorías, tal cual la vimos en la clase pasada, dedicada a esta vuelta a la analiticidad. Entonces hay una concepción heredada sobre lo que es una teoría científica, que la sitúa en el centro del análisis epistemológico y que lleva a hablar de una epistemología basada en teorías. En esta concepción, la unidad de análisis preferida es la teoría científica. Se la analiza desde un punto de vista analítico, duro, lógico-lingüístico, sintáctico y altamente formalizante, con el auxilio de la lógica ampliada en los últimos 40 años del siglo XX y la teoría argumentativa y herramientas propias de la matemática y la computación. Énfasis todavía exagerado en la noción de ley, en la existencia de estos enunciados generales, abstractos y universales, que de alguna forma marcan la mecánica propia interna de las teorías, su naturaleza y función. Y dentro de ese cuadro general, tal cual lo vimos la clase pasada en la revisión de la mirada analítica contemporánea de las teorías, los modelos aparecen como poco importantes o interesantes, casi que eliminables del aparato metateórico, y definidos de manera derivativa respecto a las teorías, siempre de manera subsidiaria o ancilar a la definición de teoría, que sigue siendo la unidad preferida en la concepción neopositivista. La concepción semántica de las teorías científicas, entonces, fabrica un nombre explícitamente opuesto a esa concepción sintáctica o sintactizante de las teorías que dominaba el enfoque heredado de la década del 40, 50, 60 y 70. Se habla del triunvirato semanticista para referirse a tres epistemólogos, filósofos de la ciencia, metateóricos muy conocidos, que son Ronald Gire, Wolfgang Frazen y Fritz Zapp, los tres nacidos alrededor del año 40, unos pocos años de diferencia. Estamos hablando entonces de personas de 80 años hoy, en el caso de Ronald Gire recientemente fallecido. Ronald Gire estadounidense, Wolfgang Frazen originalmente holandés, luego nacionalizado canadiense, y Fritz Zapp estadounidense también. Ellos tres son los más conocidos y visibles, los que más predicamento internacional han tenido dentro de esa concepción semántica de las teorías científicas, aunque hay formulaciones contemporáneas, menos citadas o un poquito más marginales, en autores polacos, italianos, brasileños, etc. Esta forma de concebir teorías y modelos, estructura, naturaleza, función, uso, desempeño y desenvolvimiento de teorías y modelos, dominó la literatura epistemológica en los años 80 y 90, al menos en el ambiente anglosajón o anglosajonizante. Este era el tema de investigación clásico de la epistemología ochentosa y noventosa, con gran cantidad de citaciones, mucha visibilidad y muchos aportes a nivel internacional. Esta forma de hacer epistemología constituye una genuina escuela, por eso vamos a hablar de, dentro de la gran familia semanticista, una escuela llamada Concepción Semántica de las Teorías Científicas, pero con amplias disidencias al interior, que mucho tienen que ver con el posicionamiento teórico-político de sus autores, su cercanía a la física o las ciencias más duras y más analíticas dentro de las ciencias naturales, su apertura a los influjos cognitivos y representacionales, y en general el tipo de definición que se da de la idea. La concepción semántica de las teorías científicas se presenta a sí misma de manera explícita como una tercera vía. Esto también lo había hecho el estructuralismo, la versión de Schnitt y después en la versión más madura europea o más sofisticada europea. Hay una intención de posicionarse como una forma de reconciliación o síntesis o acercamiento de las otras dos ramas del pez, el cuerpo y la aleta inferior, que aparecían como antagónicas, como enemistadas y como incompatibles. En ese panorama de tensión que nosotros vimos eclosiona o explota a fines de los años 60 y más o menos hasta fines de los años 70, en esa década del impasse pericuniano, el semanticismo se reposiciona y cobra visibilidad, la familia semanticista, mostrando una tercera vía alternativa que puede tomar cosas interesantes las otras dos, e intentar una reconciliación no imposible, intentar mostrar que
los hallazgos más interesantes, más potentes de ambas formas de hacer epistemología son de alguna forma combinables, sintetizables, soldables en algo coherente en esta perspectiva de la naturaleza y función de las teorías y modelos. Entonces, en esta presentación, esta autopresentación que hace la concepción semántica, como tercera vía que recoge y sintetiza a lo mejor las tradiciones anteriores, se recupera por un lado la naturaleza analógica o metafórica y ejemplar de los modelos, esta idea de ejemplar kuhniano, han trabajado en la nueva filosofía de la ciencia, con los intentos de una elucidación conceptual fina y una captura semiformal de qué es una teoría y qué es un modelo, que superan las vaguedades, ambigüedades y grises propias de la nueva filosofía de la ciencia, que se habían señalado en muchos autores, en particular en Kuhn. Que muchas veces las definiciones metateóricas o conceptos metateóricos, metacientíficos, de la nueva filosofía de la ciencia historicista, adolecían de ambigüedades y grises, de falta de afinamiento, y eso las hacía más débiles. La concepción semántica de las teorías científicas, al igual que el estructuralismo lo había hecho antes, se propone un acercamiento más elucidatorio, más analítico, más logicista, más potente y más formalista, donde se puedan capturar algunas ideas potentes de carácter epistemológico con lenguajes más formalizados y definiciones más cerradas del utillaje epistemológico. Interesantemente, un punto más de esta concepción semántica de las teorías científicas es que se hace cargo, recoge el guante de la investigación empírica que muestra que la idea de modelo es usada en las ciencias naturales o en general en ciencias empíricas con una enorme variedad de sentidos, que es una idea compleja y polisémica con una muy rica historia y arqueología, y que todo intento de teorizar o de metateorizar sobre modelos tiene que tener en cuenta esa polisemia, esa ambigüedad, ese uso pragmático diverso, e intentar sintonizar con al menos algunos de los usos que los científicos practicantes sostienen para la palabra modelo. Por tanto, no se trata solo de capturar una palabra en el lenguaje natural o el lenguaje tecnificado para darle un nuevo sentido epistemológico muy riguroso, sino tratar de mostrar una continuidad, ¿sí? una juntura suave con las concepciones de modelo de los propios científicos practicantes, con las concepciones de modelo que de hecho están siendo utilizadas en las tecnociencias. Este es un punto bien importante de la concepción semántica, es renunciable, alejado de esta idea más normativa de epistemología, no naturalizada, que empezó a hacer agua a partir de los años 60 en adelante y fue muy señalada de manera crítica por los científicos en actividad, que decían que la epistemología parecía muy alejada y poco útil para las discusiones conceptuales que hacen avanzar a las disciplinas científicas en acción. Aquí tenemos entonces ya una concepción semántica de lo que sería un modelo científico. Los modelos de ciencias naturales, o en general ciencias empíricas, porque tanto Felsap como Van Frasen y sobre todo Guire hablaron de extender la idea de modelo teórico, modelo científico a todas las disciplinas que investigan el mundo natural o social y cultural. Estos modelos son el centro de lo que se llama la parte aplicativa de una teoría. Quiere decir que la teoría ahora es concebida como una entidad compleja, una eneupla, como decía el estructuralismo, una entidad articulada, un conglomerado de cosas complejo con relaciones entre sí, que por supuesto contiene mundo estilizado, contiene mundo teorizado, contiene mundo abstraído. Entonces hay una parte aplicativa de la teoría, separada de su núcleo duro, de su núcleo de formulación, que tiene que ver con colecciones o familias de hechos estilizados, que son campos de aplicación de estos principios teóricos, de estas reglas de juego dadas por la teoría. Los modelos entonces, además de ser teoría en acto, ser mundo teorizado, ser hechos del mundo estilizados, forman una clase, un conjunto bien delimitado, con reglas de iteración o con reglas de activación y reglas de formulación, caracterizado por enunciados que podríamos llamarle galiformes. O sea, algunos aquí ponen que la caracterización se hace a través de leyes en sentido estricto, pero conforme pasan los años y los autores, el semanticismo intenta evitar la palabra ley en el sentido más tradicional y positivista del término, enunciados universales, abstractos, altamente matematizados, y hablar en cambio de enunciados del estilo de leyes, enunciados que de alguna forma plantean las reglas de juego o los principios teóricos de una teoría. Los modelos entonces son proyecciones de la teoría al mundo, pero ahora dentro de la teoría, no como esa visión famosa de la sombra de la red de seguridad del circo que había
propuesto el positivismo lógico, la concepción heredada para las teorías, ¿no? Que la teoría se mantiene alzada y por encima del mundo y solo proyecta una sombra sobre el piso del mundo. La idea aquí es que teoría y mundo, este mundo, esos trozos de mundo, esos pedazos de mundo, esos hechos, esos fenómenos, son parte de la teoría cuando aparecen estilizados, abstractos y leídos desde las reglas del juego de la propia teoría. Esas proyecciones, que están dentro de la teoría ahora, no son externas y después de aplicar, sino que ya forman parte orgánica de la teoría, son las llamadas realizaciones posibles, realizaciones en las cuales, los espacios de mundo en los cuales la teoría se realiza o se pone en acto o se efectiviza. Y son, como dije antes varias veces, correlatos altamente formalizados, abstraídos, legalizados, o mirados con la lente de los enunciados legaliformes, de estos trozos de realidad, estos fenómenos, estos hechos del mundo que la teoría pretende explicar. La teoría ha tratado de explicar lo que tiene intención de explicar. Ahora, ¿por qué se llama semántica la concepción semántica? Guerrero Pino, que es un profesor colombiano de filosofía de ciencia y epistemología, escribe este extracto que nos aclara esta idea. El nombre de la escuela, semanticismo para semanticismo, se debe fundamentalmente al hecho de que la formulación lingüística de las teorías bajo análisis pasa a un segundo plano. Lo que se pone en primer plano es la idea semántica de las teorías y modelos. Significado, sentido, uso y contexto. Además, Guerrero Pino está marcando una continuidad con la tradición tarskiana, con el uso de la lógica, de la teoría de conjuntos, para entender las teorías. Entonces, una larga saga que arranca en los años 30 y después se formaliza y estabiliza con el estructuralismo temprano en los años 50 y es desarrollada con mucha complejidad y detalle por el estructuralismo, por la metateoría estructuralista, y ahora desemboca en esta concepción semántica de las teorías científicas, este uso de la semántica formal y de la teoría de modelos, en las cuales modelo y verdad son conceptos semánticos por excelencia, tienen todo que ver con la aplicación de las ideas y representaciones al mundo, con las reglas de correspondencia, con los mundos posibles, sea factibilidad y la aplicación. Son conceptos que tienen que ver entonces con la relación entre mundo y teoría, entre realidad y representación, entre hechos del mundo y formas de decirlo y enunciarlo, o capturarlo y estilizarlo. Dice este profe que la formulación lingüística sea secundaria, significa que las entidades lingüísticas, como los enunciados mismos de una teoría, son solo medios de expresión de la teoría, son formas o ropajes, vestiduras detrás de la teoría y no hacen parte constitutiva de ella. La teoría se mantiene igual, aunque sea formulada con ropajes lingüísticos diferentes. Son formas de enunciar que, por supuesto, tienen que ver con la historia de la ciencia. Las formulaciones cambian a lo largo del tiempo con la sofisticación de formas de representación y las sucesivas reescrituras, y por supuesto también con la comunicación y la enseñanza. Las distintas formas de representar lingüísticamente la teoría son adecuadas a contextos diversos en los que se tiene que comunicar, convencer, enseñar y aprender las teorías. ¿Cómo es este modelo semántico de modelo? Los semanticistas, vamos a centrarnos ahora en el triunvirato famoso de Gire, Van Plassen y Zapp, están mucho más interesados por cómo las teorías dan sentido al mundo que pretenden representar, al mundo sobre el cual se aplican, y cobran sentido para los usuarios, para quienes están aplicando, que por la estructura lógico-lingüística estricta en los análisis clásicos, formalistas, sintacticistas y analíticos. O sea, que se mueven del análisis de la estructura de las teorías y modelos al análisis de la vida misma de esas teorías y modelos en un contexto, y el uso que se hace de esas teorías y modelos. Cómo las teorías representan, cómo las teorías dan sentido, cómo las teorías explican, cómo las teorías realizan semiosis, o sea, dación de sentido. Estos autores suponen que las teorías no son solo los enunciados teóricos, que aparecen en el centro mismo, en el núcleo de su formulación, sino que contienen estos hechos interpretados, altamente estilizados, que comenté antes, que forman la parte aplicativa. Los semanticistas también ponen foco en entender la naturaleza y función de los modelos científicos o modelos teóricos, más que en ubicarlos en una red teórica cerrada, sobredescrita o sobredeterminada por los enunciados rectores. Quiere decir que en lugar de mirar derivativamente los modelos desde una idea fuerte de teoría, ahora los modelos cobran vida propia, como entidades mediadoras a caballo, de naturaleza híbrida, de ontología híbrida, entre teoría y mundo,
permiten un ida y vuelta muy rico, y tienen entidad y autonomía epistemológicas suficientes como para meditar un estudio detallado de ellos, y no como solo meros apósitos o anexos de la teoría. Y los mismos semanticistas toman en pie de igualdad las distintas formulaciones lingüísticas para el estudio, para el análisis, sin presuponer la prioridad de algunas sobre otras. Simplemente entienden que las formulaciones son distintas, o que hay prioridad de una sobre la otra, en tanto hay contextos de uso y finalidades y valores asociados, que tienen que ver, como dije antes, con el convencimiento, la comunicación, la inscripción, la validación, la enseñanza, el aprendizaje, etc. Ahora, vamos a ver uno de los modelos de modelo, la propuesta de Ronald Guire. Una de las ideas de modelo clásicas, sumamente extendidas, muy citadas, muy recurridas, de la concepción semántica de las teorías científicas de los años 80 y 90. Esta concepción de Guire de lo que es un modelo difiere de las concepciones de Van Fraassen y Sapp, aunque no es incompatible con ellas. Se pueden encontrar transformaciones suaves entre unas y otras. La diferencia principal es que la concepción de Guire es más flexible y más amplia, menos formalista, por los intereses de Guire en torno al razonamiento científico, al nuevo método científico, a la enseñanza, a la argumentación, y también por el estudio más amplio de otras disciplinas científicas, más allá de la física y química tradicionales, hacia disciplinas como la ciencia de la atmósfera, la geología, que son más modelísticas en su obviedad, se nos aparecen como más modelísticas, y tienen objetos más complejos, más difíciles de axiomatizar del todo. Las concepciones, en cambio, de Van Fraassen y Sapp son más cercanas a la física teórica, a la física matemática, parten de los ejemplos más clásicos, y usan muy potentemente analogías con la propia física teórica para explicar la noción de modelo. De hecho, se usa la idea, el constructo de espacios de fase, propio de la física teórica, para intentar analogarlo a qué sería una teoría, un modelo y un enunciado lingüístico legaliforme. Volvamos entonces a la propuesta de Guire, que es más flexible, probablemente tuvo más visibilidad por eso, y sobre todo fuera del campo epistemológico. Si bien rivalizó con las propuestas de Van Fraassen y Sapp dentro del campo epistemológico, y los tres fueron muy citados, muy leídos y muy trabajados, probablemente fuera del campo epistemológico las ideas de Guire tomaron más visibilidad, y en el caso particular de la didáctica de las ciencias naturales, que nos ocupa a nosotros parcialmente en este curso, desde luego Guire es muchísimo más visitado, leído, citado, pensado y utilizado que Van Fraassen y Sapp. Guire habla de modelo teórico. Él dice que va a definir lo que es un modelo teórico, dice que a menudo no hace falta decir teórico, pero que a veces esa distinción es importante. Aquí es un guiño, por supuesto, a las ideas de Bunge acerca de qué es un modelo, que revisamos en la clase pasada, dedicada a esta epistemología que vuelve al ideal analítico. Modelo teórico es este modelo objeto, esta abstracción, este grafo, esta forma de capturar, acompañada de las reglas de juego de iteración, estas reglas teóricas que nos dicen cómo inferir o razonar sobre el modelo. Guire define entonces los modelos teóricos, que para él aparecen en los libros de texto, como entidades abstractas, por tanto no lingüísticas, de alguna forma despegadas de sus formulaciones lingüísticas diversas, que se comportan tautológicamente como lo mandan los enunciados o proposiciones que las definen o describen, y esos enunciados o proposiciones se pueden dar en cualquier sistema simbólico elegido. Por supuesto, el lenguaje natural ampliado con constructos científicos es el sistema simbólico más usual en las ciencias naturales, pero también, por supuesto, la matemática, los grafos, los signos y símbolos, las analogías y metáforas, las maquetas, las visualizaciones, las imágenes computacionales, las imágenes obtenidas a través de instrumentos de laboratorio sofisticados, hasta los gestos, servirían como sistemas simbólicos para definir y describir los modelos y sus familias, las familias de modelos. Lo interesante es esta relación de verdad trivial que hay entre enunciados y modelo, ¿no? El modelo se comporta exactamente como lo mandan los enunciados y no hay divergencia ninguna, no hay aproximación ninguna. El modelo es una entidad abstracta inexistente en el mundo, que efectivamente es la corporización, el aterrizamiento de estos principios teóricos. No falla en ellos, no es aproximado. La cita de abajo es del libro de Guire, La explicación de la ciencia, desde un punto de vista cognoscitivo, un famoso libro de 1988, en relación con esto de
de dónde encontrar los modelos en su forma más típica y más estereotípica. Dice, los modelos poseen todas y únicamente las propiedades que se les adscribe en los libros de texto normales. Normales acá se refiere a la idea de Kuhn, ¿no? Los libros de texto normados que guían la disciplina y que introducen a los jóvenes en su funcionamiento, que introducen a las nuevas generaciones en el funcionamiento de las disciplinas científicas naturales. Así que se va a buscar en los libros, a los índices de los libros de texto, los modelos, encontrando estas entidades abstractas e ideales inexistentes en el mundo que responden exactamente a los mandatos de esos enunciados centrales legaliformes, enunciados en alguna forma simbólica, que no importaría cuál es, prima facie o en principio. Para Guire, entonces, esta idea de modelo teórico se relaciona sustantivamente con dos elementos. Con el conjunto de recursos simbólicos o expresivos que sirve para definirlo o describirlo, y ahí tengo posibilidad de intercambiarme entre distintos sistemas simbólicos o expresivos. Esa es la idea de que la teoría se deshace de su ropaje lingüístico, no queda identificada por los enunciados que la describen o definen, sino que se independiza de ellos a través de la formulación conjuntista, como el estructuralismo metateórico. Y, por otro lado, el mundo, estos sistemas, estos hechos, estos trozos de mundo, que el modelo pretende modelizar, que el modelo pretende representar, con los cuales mantiene una relación de parecido de familia, wittgensteiniano, que Guire llama similitud. Similaridad es un anglicismo, se ha popularizado como traducción de similarity, que es la palabra técnica que usa Guire para este parecido de familia. Bueno, en esta diapositiva, que se escapó hace un momento por razones técnicas, aparece el famoso triángulo de Guire, que no es triángulo ni es de Guire. No es un triángulo estrictamente porque los dos elementos de la base no están conectados entre sí, no hay relación directa, sino mediada a través de los modelos, y no es de Guire, sino que ya había aparecido en otros autores de cuña semanticista bastante antes de la formulación guireana. El modelo teórico aparece arriba, como esta entidad no lingüística, abstracta, imaginística, este estado de cosas, este mundo posible, esta especie de visualización en un globito que se aparece en la cabeza del científico, de carácter, por supuesto, metafórico y analógica, y se relaciona con estos dos conjuntos de cosas que aparecían en la diapositiva anterior. Por un lado, con sus definiciones o descripciones, que son entidades en algún tipo de lenguaje, lingüísticas en sentido amplio, lenguaje oral y escrito o multisemiótico, lenguaje natural o ampliado, matematizado, principios, leyes, ecuaciones, tablas, gráficas, analogías y un larguísimo etcétera, como expuse en la diapositiva anterior. Y por otro lado, se relaciona con los sistemas reales, los trozos del mundo, los hechos del mundo, los fenómenos, con esta relación de similaridad guireana, ¿sí? Parecido familiar wittgensteiniano. El modelo se parece a un sistema de mundo en grados y aspectos. Y aquí, esta relación de parecido es una relación pragmática y, por supuesto, revisable. Y aquí la noción de verdad, entonces, no es tautológica como en el lado izquierdo. En el lado izquierdo es imposible que el modelo no cumpla los principios, leyes y ecuaciones, dado que principios, leyes, ecuaciones y todo el resto del artefacto lingüístico son las formas de definir el modelo y su clase. No hay posibilidad ninguna de equívoco o de desviación. En cambio, la relación entre modelo y sistema sí que es revisable, sí que es pasible de ser evaluada su grado de verdad. Es posible darle valor de verdad a la aserción empírica, a la afirmación de que el modelo se parece más o menos al sistema en tales y cuales grados y aspectos. Y eso es lo que se pone bajo prueba, lo que se testea en cualquier ciclo que se parezca a un método científico. En la operación que los científicos y científicas hacen sobre el mundo, siguiendo reglas comunitarias bien establecidas, se pone a prueba la hipótesis teórica, si la llama Guire, esta afirmación que plantea un cierto parecido entre modelo y mundo en grados y aspectos. Eso es el horizonte o el norte de la metodología de la ciencia. El poder comparar derivaciones lógicas de cálculo del modelo, trabajando formalmente el lado izquierdo, con observaciones o resultados de la intervención empírica en el lado derecho. Y juzgar cuán apropiado o inapropiado es el parecido entre ambas columnas, entre las derivaciones teóricas y los resultados empíricos, para volver a la hipótesis teórica de la similaridad y evaluarla
en su grado de propiedad, de pertinencia. Por último, vamos a explorar la famosa analogía del mapa que Guire usa extensivamente, aunque por supuesto no es de él, también es una analogía que atraviesa toda la familia semanticista y ha sido usada por los estructuralistas, y de hecho aparece también en la concepción heredada y la vuelta a la analiticidad neopositivista a fin del siglo XX en el eje principal del PES, por supuesto también en el estilo más historicista y sociocrítico de epistemología de la aleta inferior del pescado. Tenemos aquí una foto aérea de una parte de Buenos Aires, el cruce de las grandes avenidas, Corrientes 9 de Julio y la Diagonal Norte, con el obelisco, punto famoso y señero de la geografía porteña, y aquí un mapa turístico que aproximativamente hace un zoom en la misma área. Y tenemos relaciones complejas y bidireccionales entre mapa y terreno. Está claro que el mapa no es una foto del terreno. Algunos mapas pretenden más iconicidad, más parecido realista con el terreno que vienen a modelizar, y así un mapa trazado sobre fotografías aéreas, información de drones, información de satélites, pretendería mejor adecuación al terreno en el sentido visual, en el sentido homomórfico, pero en general los mapas se apartan de eso y lo que pretenden es capturar algunos aspectos del terreno que mapean o modelizan con algunos constreñimientos pragmáticos. Hay finalidades asociadas al mapa, están hechos para algo específicamente, y eso en contexto pone algunas limitaciones pragmáticas. En el caso de la derecha, si ven que es un mapa turístico, no hay mucho intento de reflejar la verdadera constitución de cada manzana. Se usa un cuadradito estándar, todos iguales. Por supuesto que en algunos casos no se puede hacer eso, porque las calles son en diagonal y las manzanas se amplían o se achican, pero en el resto de los casos, aquí lo vemos en el lamero del microcentro, debajo del nombre San Nicolás, todos los cuadrados son iguales, cuando en la realidad las manzanas no son exactamente iguales en el microcentro porteño. Por supuesto, y lo que resulta ya una obviedad, el rosa, el verde y el blanco representan convencionalmente algunos aspectos de la ciudad, manzanas edificadas, bulevares o parques verdes y calles practicables o transitables, y por supuesto no se corresponden para nada a la variedad de colores que tiene la ciudad a la izquierda. Y así sucesivamente, hay un montón de elementos del mapa, como la cuadrícula de guía, los números de los grandes hitos turísticos, los nombres de los barrios, que no se corresponden, no vienen de una fotografía o de una presentación icónica o pictórica del terreno modelizado. Por tanto, a la derecha tenemos una abstracción altamente teórica de lo que hay a la izquierda, que tiene probablemente la finalidad de guiar a los turistas en un recorrido por los hitos centrales de la ciudad, informados acerca de los medios de transporte público de pasajeros más importantes y facilitar el reconocimiento de las calles a través de una cuadrícula con guía. Tenemos entonces en la flecha que va a izquierda a derecha esta transformación hacia la abstracción, estos hechos estilizados, la ciudad es así y ahora se estiliza en un mapa que sirve para algo. En esa transformación aparecen estas condiciones que llamé semánticas y pragmáticas, ¿no? Las formas de representación, de captura de algunas ideas centrales del terreno y las finalidades y valores asociados a esas formas de captura. Se hace para algo en un determinado contexto, para alguien, con unas determinadas formas de enunciación. Es ya clásico decir que algunas personas son más o menos dotadas para la lectura de mapas. Esto significa que los mapas no son obvios ni triviales, que son formas de representación abstracta muy elaborada, que de ninguna forma son directamente aplicables al terreno, una captura directa del terreno. ¿Qué pasa ahora con la flecha de derecha a izquierda? ¿Es posible que el mapa transforme el terreno? Bueno, según los semanticistas, esto es así. Se da una relación compleja que se llama subrogación, de sustitución legaliforme. El mapa es un subrogado del terreno y subroga al terreno, a la propia Buenos Aires, en el sentido de que muchas veces se puede intervenir en el mapa de manera mental o material para poder luego pasar a la ciudad. De manera mental, por ejemplo, si uno calcula rutas para desplazarse y aprovechar el día, ¿sí? Antiguamente los turistas hacían eso con lápiz y papel y con una virome, marcando por dónde
caminar y qué medios de transporte tomar y en qué parada bajarse, tratando de maximizar la cantidad de lugares notables a ver y minimizar el tiempo utilizado. Hoy se hace de manera mucho más sofisticada con el auxilio de computadoras que calculan rutas de todo tipo, a pie, en transporte público, en vehículo particular y con todas las sofisticaciones del caso. Si hay atascos de tránsito, cortes, eh, condiciones particulares de circulación que pueden recalcular las rutas o reformar las rutas planeadas. También se puede intervenir de alguna forma más material, más transformativa sobre el mapa de la derecha. Por ejemplo, y de ahí viene mi selección de este mapa en particular, o de este trozo de mapa de Buenos Aires en particular, aparece ahí la Avenida de Mayo, de lejos, la 9 de Julio, bien cerca, y la Diagonal Norte, bien cerca, mostrando estas grandes transformaciones del tejido urbano hechas para embellecer Buenos Aires a modo de la París de Haussmann, esta transformación que París había experimentado en la segunda mitad del siglo XIX para embellecerla y hacer una gran capital de nivel mundial, se imita de alguna forma en Buenos Aires con un gran proyecto urbanizador y paisajístico, que entre otras cosas planea la apertura de estas grandes avenidas. Entonces podemos imaginar algo así como que en el mapa antiguo de Buenos Aires, donde la 9 de julio no existía, el intendente de la época, Torcuato de Alvear, planea la construcción de este gran bulevar para festejar el cumpleaños de la ciudad y manda tirar abajo los edificios entre determinadas calles, tirar abajo todas las manzanas completas entre determinadas calles, y eso se lleva luego a terreno con las dificultades del caso. El mapa, si carece de toda la información relevante necesaria para hacer la transformación en terreno, entonces lleva a algunos equívocos y algunas contrariedades. Por ejemplo, que algunos edificios en los extremos de la 9 de julio no se puedan sacar por su valor histórico y arquitectónico. Así que la avenida quede incompleta o con edificios obturando su trayecto monumental debido a que en el mapa de la derecha, que es extremadamente simplificado, no se pone el valor catastral, histórico, arquitectónico, cultural o político de los distintos edificios que se iban a tirar abajo. Esta relación que les planteo de mapa y terreno, sumamente rica, es explotada por los semanticistas a fondo para hablarnos de un montón de aspectos centrales de qué es un modelo y con qué se come, de naturaleza, función y dinámica de los modelos que profundizaremos en sucesivas clases teóricas y teórico-prácticas. Básicamente hasta acá entonces tenemos una forma de hacer semanticismo muy sofisticada en el último cuarto del siglo XX, probablemente ahora no la más preferida, ha ido desapareciendo paulatinamente, de manera casi imperceptible, disminuyendo su predicamento en la comunidad epistemológica anglosajona en los últimos años, concepción que fue muy visible, con mucha entidad y mucho peso en la epistemología de los años 80 y 90, que permeó fuera de la epistemología a otros campos, y en particular nos interesa mucho el de la didáctica de las ciencias, en la que distintos autores con algunas disidencias conceptuales y teóricas igual forman una línea de trabajo reconocible, una auténtica escuela epistemológica por su compromiso fuerte a la comprensión de las teorías como familias de modelos y por su representación abstracta, compleja y rica del que es un modelo científico que trata de capturar lo mejor de los otros dos estilos epistemológicos con los que coexiste el semanticismo y al mismo tiempo dar cuenta de los diversos usos ricos y complejos de la palabra modelo en las ciencias en actividad. ¿Cuáles serían ventajas de este modelo de modelo? Más o menos vienen del hecho de deshacerse de la representación lingüística, de lo enunciativo, de dar un salto adelante respecto de la clase anterior de la concepción enunciativa, que aunque más sofisticada en Klimovsky y en Bunge, sigue teniendo este problema de identificar demasiado las teorías con su ropaje lingüístico. Para estos autores semanticistas, cualquier representación en cualquier medio simbólico que permita pensar, hablar y actuar sobre los sistemas del mundo calificaría como un modelo teórico. Los requerimientos en Von Frassin y en Zapp son un poquito más altos que en Guire, pero en general esta idea de que un lenguaje bien estructurado, con reglas de combinación o sintaxis, reglas de aplicación o semántica, bien especificadas, puede servir de vehículo para la construcción de un sistema bien formado que cuente como modelo. No hace falta para ello toda la ortodoxia de la matemática
y la axiomatización tradicionales. Por tanto, maquetas, imágenes, tablas, grafos, redes, analogías, metáforas, hasta gestos, valdrían como modelo si las reglas semánticas y sintácticas están suficientemente claras y habilitan a los usuarios, a los agentes cognitivos, entre ellos profesores y estudiantes, por supuesto, además de científicos y público general, a pensar transformativamente sobre él. La idea, entonces, la navaja de Occam aquí, la condición sine qua non aquí es esta habilitación para operaciones epistémicas del estilo de escribir, explicar, predecir, intervenir. No la reducción a meros calcos, imágenes, iconos o estereotipos fenomenológicos del objeto sustituido. No son dibujitos simplistas del objeto. Son dibujitos que aparentan ser simplistas, pero son muy complejos, tienen mucha teoría debajo, además animados por las reglas de transformación propias, por las reglas de juego propias. Por tanto, auténticos modelos teóricos en el sentido bungeano que examinamos en la clase pasada. Llegamos entonces ahora a desvelar el mapa completo. Aquí ya no hay rayas, ni óvalos, ni flechas, ni nada, porque lo vemos en su completitud. Hemos revisado de manera rápida, pero dedicándole una clase a cada escuela, las grandes corrientes epistemológicas del siglo XX, al menos en este mapa de carácter más anglosajonizante, partiendo desde el positivismo lógico del Círculo de Viena, considerando que ahí es un buen inicio porque se constituye la disciplina profesional, se profesionaliza y emerge como disciplina académica de la epistemología, y llegando casi hasta el día de hoy, lo que nos ha podido dar la distancia histórica y la presencia de textos de epistemología que avalen el argumento de la clase, revisando entre medio las diferentes escuelas y sus relaciones intelectuales, si son derivaciones y centrifugaciones, si son ataques frontales, si son transformaciones paulatinas, si son derivas o hibridaciones de las originales, etc. Queda, por supuesto, un gran signo de interrogación al final sobre qué pasará en los próximos años. Siempre necesitamos esta distancia mínima de 10-15 años para que se estabilice el panorama epistemológico, tengamos actividad metateórica, o sea, de carácter histórica y didáctica sobre la epistemología, y por supuesto, como dije ya varias veces, esto quede inscrito en los manuales, en los textos didácticos, en los libros de texto que enseñan epistemología a la nueva generación. El mapa, por tanto, sigue bastante de cerca a autores colegas, profesores, por supuesto, de cursos de epistemología introductorios en diversas universidades del mundo, que tratan de hacer lo mismo que yo, de presentar una visión de conjunto, más o menos armonizada y estructurada, de las distintas corrientes epistemológicas del siglo XX, con todas las falencias del caso y los matices, algunos de los cuales hemos ya señalado y otros vendrán a posteriori.